Buenos días, mi nombre es Rosendo Alvarado Ramírez y les vengo a hablar un poco sobre el método analítico, científico e histórico. El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Algunas características que diferencian el método analítico de otros métodos de investigación son: 1. Es fáctico, se sustenta en hechos comprobables y fundamentos racionales. 2. Requiere verificación empírica, requiere la constatación mediante el uso de instrumentos de medición empírica. 3. Es progresivo y autocorrectivo. Es susceptible de ser corregido cuando existen evidencias que respalden una nueva proposición. 4. Depende del muestreo y por esta razón se aplica también el propio proceso de recolección de evidencia, de manera de no incurrir en falsas premisas o en falacias, debido a una recolección defectuosa de datos. Fases del método analítico. 1. Identificar el problema a resolver. Selección del proceso analítico, muestreo, preparación de las muestras, análisis de las muestras, informe de interpretación, conclusiones y toma de decisiones. Un ejemplo del método analítico es cuando se desea conocer una parte del cuerpo humano, si tiene alguna infección o si entre sus células hay alguna cancerosa. Para esto es necesario descomponer el todo. Luego, ya de haber descompuesto sus partes, es posible conocer si existe alguna enfermedad o no. Seguimos con el método científico. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Para poder ser calificado como científico, debe basarse en el empirismo, en la medición y además debe estar sujeto a la razón. Características del método científico. Debe ser reproducible, es decir, son las posibilidades que tiene una persona de repetir un determinado experimento en cualquier lugar, siempre y cuando sea un ambiente cauteloso, para obtener el mismo resultado. Debe ser refutable. Todo ofrecimiento científico debe estar dispuesto de poder ser objetada. Pasos del método científico. Observación. Hace referencia a lo que queremos estudiar o comprender. Hipótesis. Se formula una idea que puede explicar lo observado. Experimentación. Se llevan a cabo diferentes experimentos para comprobar o refutar una hipótesis. Teoría. Permite explicar la hipótesis más probable. Conclusión. Se extraen de la teoría formulada. Ejemplo. Un ejemplo sería cuando llegamos a casa y la televisión no quiere prender. ¿Cómo aplicaríamos el método científico? Pues primero aplicaríamos la observación. Observaríamos que la tele no quiere prender o tendrá algún fallo. Hipótesis. Sería formular una idea que pueda explicar lo observado. Sería que el control no le jalan las pilas o tiene un cortocircuito. Experimentar. Se lleva a cabo diferentes experimentos para comprobar o refutar una hipótesis. Experimentaríamos. Le cambiaríamos las pilas al control o comprobaremos si el enchufe está bien conectado. Teoría. Permite explicar la hipótesis más comprobable. Ya hecho la experimentación, tendríamos la teoría de que el control no funciona y le hacen falta unas pilas o sería el cable de la tele. Conclusiones. Sería ir a comprar unas nuevas pilas. Seguimos con el último método, el método histórico. El método histórico es la metodología utilizada por los historiadores para estudiar y analizar los hechos ocurridos en el pasado. Se utilizan fuentes primarias, libros escritos en la época, testimonios, objetos, etc. y se apoyan en otras disciplinas para investigar una determinada época. Características del método histórico. El método histórico es una combinación de técnicas que el historiador utiliza para investigar, describir y contar acontecimientos ocurridos en el pasado, en una determinada época. El historiador debe analizar objetivamente las fuentes y toda la evidencia recopilada e interrelacionar hechos presentes para ver si hay algún patrón que pueda repetirse en el futuro. Pasos del método histórico. Elección del problema,
formulación de la hipótesis, estado de la cuestión, búsqueda de fuentes primarias, análisis y críticas de la información y por último conclusión y divulgación. Un ejemplo del método histórico se pudiese encontrar en los pergaminos de la firma de la independencia o constituciones, que están en los respectivos panteones nacionales para el respectivo estudio de un investigador histórico.